Hola, buenos días. Como ya sabéis, soy Brígida Toledo, abogada en Algeciras, y con este esperadísimo vídeo os voy a dar unas pautas para defenderos cuando se active el protocolo de absentismo escolar. Bueno, como ya sabéis, a los padres se nos han metido muchísimo miedo de que es obligatorio llevar a los niños al colegio, que es nuestra obligación llevarlos, que si no lo llevamos será bajo nuestra responsabilidad, que la Fiscalía va a intervenir abriendo diligencias penales contra aquellos padres que no lleven los niños al colegio, en fin. Os tengo que decir que la Fiscalía no va a intervenir de forma preventiva. La Fiscalía intervendrá una vez que se active el protocolo de absentismo escolar y estudiará cada caso de absentismo y va a intervenir siempre y cuando exista desatención voluntaria por parte de los padres, que esté injustificada y persistente. Bueno, pues ya tenemos estas tres pautas para poder defendernos. Antes que nada os quiero comentar que lo que no podemos hacer es dejar de llevar a los niños al cole y punto. Hombre, no. Mi consejo, ¿cuál es? Que hagáis un escrito dirigido tanto al centro escolar como a la Consejería de Educación diciendo los motivos por los que no vaya a llevar al nene al cole y solicitando que sea una educación online desde casa. ¿Cómo lo justificamos? Pues mira, en primer lugar, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de Andalucía. Aquí se aprobó una instrucción el 6 de julio en el que en líneas generales se decían cuáles eran las medidas preventivas anti-COVID de cada centro escolar, pero no hay una concreción de esas medidas, es decir, a mí no se me dice en líneas generales, hay que garantizar la distancia social, pero no se dice cuál es, cómo se puede garantizar esa distancia social, el 1,5 metros en un colegio cuando es muy pequeño, las entradas a distintos horarios, o sea, no hay una concreción de cuáles son esas medidas. Esto lo podéis alegar vosotros en cada comunidad autónoma o ciudad autónoma que se haya aprobado una instrucción o una ley y que haya sido muy genérica y no haya una concreción de esas medidas. Lo podéis alegar. ¿Qué ocurre si sí hay una concreción de las medidas? Bueno, pues entonces lo que podéis alegar es que la Consejería de Educación no ha dotado a los centros educativos de los medios ni personales ni materiales para que se haga efectiva esas medidas anti-COVID. Aquí volvemos a lo mismo, no es culpa de los profesores seguro que han hecho lo que han podido para garantizar la estancia de nuestros niños en el cole, pero si la Consejería de Educación no dota a ese colegio de las infraestructuras necesarias para poder garantizarlo, pues no lo pueden hacer. Esto es, bueno, como ya os he comentado en vídeos anteriores, de las medidas, insuficientes medidas anti-COVID en el colegio. Esto también lo podéis alegar. En segundo lugar, pues por ejemplo, podéis decir que vuestro hijo o un familiar que convive con vosotros en casa, aquí se os aconsejo que aportéis el certificado de empadronamiento para poder justificar que esa persona, que ese familiar, el abuelo por ejemplo, vive con vosotros. Pues podéis alegar que el niño o el abuelo o el familiar que sea tiene una patología previa, una enfermedad crónica grave y que las hacen ser personas de alto riesgo. Entonces, en esta situación de pandemia global, como tenemos cobertura constitucional de que tenemos que garantizar a nuestros hijos o a nuestros familiares la integridad física y la salud. Entonces, bueno, pues por este motivo también, por supuesto, habría que presentar un informe médico de cuál es esa patología previa, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si tenemos la suerte de que en nuestra familia no hay nadie con patologías previas? ¿Qué podemos alegar? Bueno, pues podemos alegar por ejemplo, que si en nuestra zona, en nuestra ciudad, ha habido un aumento significativo de los contagios, podemos decir que ante ese aumento significativo que supera la media nacional, tenemos un miedo insuperable a llevar a nuestro hijo al colegio por miedo a que se contagie y que tenemos esa cobertura constitucional de velar por la integridad física de nuestros niños. Os quiero comentar que en el Código Penal hay una eximente precisamente de este miedo insuperable. Y lo podemos justificar de esta manera. Bueno, en cuanto a la persistencia, pues en cuanto a la persistencia podemos decir que es temporal, que por ejemplo, en relación con lo último que acabo de decir, que si en nuestra zona, en nuestra ciudad, ha habido un aumento significativo de los contagios, pues que no lo volvéis a llevar hasta que no disminuyan esos contagios. O por ejemplo, hasta que haya una vacuna. Aunque bueno, lo de las vacunas tenemos la triste noticia de que yo creo que la vacuna se va a demorar en el tiempo, pero bueno, también lo podemos alegar. Y en cuanto a la desatención voluntaria por parte de los padres, tengo que decir que no existe ninguna desatención, porque nosotros hemos procurado desescolarizar a nuestros hijos.
hemos escolarizado a nuestros hijos todos los años anteriores. Han ido y no han faltado nunca, salvo cuando han estado malos. Hemos ido a las tutorías, nos hemos preocupado de la evolución de los nenes en el estudio. Entonces, en esta situación de pandemia global no existe irresponsabilidad ni insumisión, que me hizo mucha gracia cuando escuché esta palabra porque me recordó a cuando la mili era obligatoria, que en esta situación no tenemos esa insumisión, sino que tenemos esta cobertura constitucional de velar por la integridad física de nuestros hijos. Y por tanto, solicitamos al colegio y a la consejería que bajo esta cobertura constitucional, en la que no vamos a llevar a nuestros hijos de forma presencial al cole, sí solicitamos que se nos proporcione la educación online, porque además está previsto, está previsto ya en los colegios esta educación online en los casos de cuarentena. Bueno, pues si está en los casos de cuarentena, ¿por qué no se puede pedir ahora? Antes de que los niños se pongan en cuarentena. ¿De acuerdo? Bueno, yo espero que con estas pautas os haya ayudado y si es así, suscribiros a mi canal para cuando suba los próximos vídeos, tanto de este tema como de cualquier otro tema que también os pueda ayudar más adelante. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.